Hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes titulada con el nombre del personaje que estaremos estudiando, Abraham. Se le considera el patriarca de las tres religiones más importantes del mundo. Los judíos, por ejemplo, lo tienen en alta estima. Los cristianos, nosotros estudiamos su vida. Y el Islam lo estima también mucho. Esto hace que Abraham sea el patriarca del 60% de la población mundial. Se le menciona más de 300 veces en la Biblia, más de 70 veces en el Nuevo Testamento, lo que significa que 2000 años después de la muerte de Abraham, los escritores de la Biblia todavía no pudieron dejar de hablar de él. Abraham se ha hecho una leyenda. A lo largo de los milenios, su vida ha dado lugar a muchas fábulas que han provocado divisiones en las religiones y denominaciones. Y eso nos debe plantear una pregunta. ¿Qué hay en su historia que hace que miles de años después la gente sigamos por miles buscando en la vida de Abraham? Durante los próximos meses dejaremos de lado un poco el folclore de la leyenda para seguir la historia de un nómada muy sencillo. Vamos a conocer a su familia, viajaremos con él, veremos sus batallas, nos vamos a decepcionar de él. Sentiremos sus fiestas, sus celebraciones. Vamos a experimentar su vida. Y en todo eso vamos a intentar descubrir cómo él siguió la guía de Dios. Vamos como a empacar unas maletas. Iremos en un viaje por 8 semanas. Y aquí comienza. En Génesis capítulo 12, del verso 1 al 9. Usa tu boletín para apuntar tus notas. Entonces, ¿cómo sabes si Dios te está hablando? ¿Cómo sabes si Dios te está llamando? Ha habido momentos en mi vida que han sido tan cruciales que he deseado oír la voz audible de Dios. Pero aunque yo he pensado que son cosas de vida o muerte y he deseado con todo mi corazón, he orado, clamado, llorado, no puedo decir que oí literalmente la voz audible de Dios. Aunque leo esta historia y quisiera a veces oírlo igual que Abraham, sin embargo, al mismo tiempo, ha habido algunas veces en las que creo que Dios me habló. No de forma audible, vuelvo a decirlo, eso sería fenomenal, pero ha habido casos en los que estoy seguro de que Dios me habló algo específico en mi conciencia al leer la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios todavía habla, Él todavía dirige, Él está activo y si es así, ¿cómo sabes cuando Dios te está dirigiendo? ¿Qué pasa si Dios te está guiando a algún lugar este año o a tomar un riesgo, a arriesgarte, a posicionarte, a invitar a alguien a salir para los que están solteros, a reducir el tamaño de tu casa, quizá cambiarte, a echar raíces en un lugar, a sacrificarte? ¿Qué pasa si Dios tiene algo para ti? ¿Cómo enfrentas esto cuando es probable que no hable de forma audible? Esta es una gran conversación y definitivamente necesitamos orar. Vamos a hacerlo. Dios, te damos muchas gracias porque tú no nos dejas solos. Y hoy vamos a descubrir que tú sigues guiando a las personas que te buscan. Enséñanos tu mensaje en esta historia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues vamos a ser bienvenidos a Harán. Es la Turquía de la actualidad, alrededor del año 2100 a.C. Una llanura que es plana y fértil, un área perfecta para vivir ahí, establecerse, plantar cultivos, criar ganado. Hoy, en esta historia, hay una refrescante brisa que pasa por esa tierra. Y la gente de ahí está presenciando en esos momentos la muerte del padre de Abraham. Y allí está él, Abraham, seguramente con lágrimas que corren por su rostro, lamentando la muerte de su papá. A los 75 años, Abraham no tiene hijos, pero aún siente este peso mientras mira fijamente la tumba. Quienes están con él, todos los familiares, ahora lo ven como el patriarca de su pequeño clan. Lo que él no sabe es que será considerado un patriarca para la mayor parte de la futura población mundial. Mientras se da vuelta para regresar a la ciudad, pasa por varios lugares donde hay representaciones de dioses falsos. El dios de la luna, el dios del sol, ninguno de los cuales le brinda mucho consuelo mientras
Él duele por la pérdida de su padre. Y allí, en su dolor, en medio de una ciudad completamente pagana, Dios decide tomar a este anciano. El verso 1 dice, el Señor le había dicho a Abraham. ¿Por qué Dios le habla a Abraham? ¿Por qué a él? Uno puede pensar, bueno, es que es Abraham, padre de la nación judía. Sí, pero en ese punto no lo es todavía. Es un pagano de 75 años que vive en Babilonia. Años y años después, Josué escribió que Abraham y su padre servían a otros dioses. Así que piensa en lo que está pasando aquí. Un hombre de 75 años, que para todo efecto ya pasó su mejor momento. Lo siento por cualquiera que tenga más de 75 años, pero es seguro decir que Abraham ya se sintió ofendido. Es un anciano pagano. Acaba de terminar con el funeral de su padre sin Dios. Proviene de un pueblo que adoraba a los demonios con un padre que servía a otros dioses. Y Dios dice, sí, lo voy a tomar. ¿Por qué? Tal vez por la misma razón por la que Dios te eligió a ti y a mí. ¿Por qué querría Dios una relación con nosotros? No sé de ti, pero yo realmente no aporto nada. Pues mírame, no tengo nada que ofrecer a la eternidad, a Dios. Ninguno de nosotros tiene algo que podamos aportar para hacer más grande a Dios. Tan solo aquí en nuestra comunidad, en todos los lugares de este campus de The Bridge, tenemos gente que fue satanista, también que fueron trabajadores de la industria para adultos, tramposos, codiciosos, glotones, adictos, ladrones, cobardes, impulsados por la autoimagen, ansiosos, deprimidos. Y uno podría decir, uy, ¿a dónde me vine a meter? Bienvenidos a la iglesia The Bridge. Somos un grupo de personas muy extrañas, pero ¿por qué Dios elegiría actuar con alguno de nosotros? No sé, pero Él lo hace. Sé que solo hemos leído unas pocas palabras de la historia, pero ya estamos viendo lo que impulsó a Abraham y espero y oro porque nos impulse a nosotros también en este año y siempre. De ahora en adelante Dios va a capturar a Abraham y lo va a llamar a más aventuras y bendiciones. Y Abraham no merecerá ni un poco de todo eso. Era solo un viejo granjero pagano. Y esa es la humildad que veremos impulsar a Abraham cada vez. No merezco nada y sin embargo Dios me está llamando a algo. ¿Quién soy yo para ir de mala gana arrastrando mis pies? No se equivoquen, esa misma invitación se ofrece a ti y a mí todos los días. La invitación a darnos cuenta de que no merecemos ni un segundo pensamiento del Dios Todopoderoso. Sin embargo, el Todopoderoso interactúa contigo y conmigo, nos bendice, nos convence, nos llama, se obsesiona con nosotros. Esta ridícula realidad es el combustible para vivir vidas más grandes que nosotros mismos. Entonces, ahí está Abraham. Ha pasado los últimos 75 años adorando a dioses falsos, demoníacos. Su esposa que está a su lado, aunque es súper hermosa, es estéril. Realmente no hay futuro para ella y para ellos. Está preparado para vivir sus años restantes en el campo, morir y ser olvidado, como su papá. Pero incluso a los 75 años, todo está a punto de cambiar, porque el verso 1 dice, vete. ¿Cuáles son las primeras palabras de Dios a Abraham? Vete. Algunas versiones dicen, deja. Con demasiada frecuencia deseamos desesperadamente escuchar a Dios. Dios, me encantaría saber de ti. Dime lo que quieres de mí. Quiero saber tu voluntad. Pero ¿qué pasa si Dios ya te está hablando desde hace tiempo? Aquí dice, vete, sal o deja. Como que Dios te está diciendo, sal de ese sitio web, sal de esa relación no saludable, sal de esa fuente de tentación, sal de esa amistad, vete de ahí, sal de esa actitud, vete, sal de ese pecado, niégate a ti mismo. Y no es que Dios no diga otras cosas, lo hace, pero Él comienza aquí, deja esto, vete, deja eso, y luego te mostraré lo que sigue. Esta es una idea demasiado grande para no tenerla en cuenta. Me gusta ver el llamado de Dios como una serie de peldaños de una escalera.
Muy seguido miramos a Dios y decimos, por favor, muéstrame toda la escalera, todo tu plan para mí. Muéstrame lo más alto de este plan de la escalera. ¿Cuál es tu voluntad? Tu gran plan para mi vida. ¿Qué trabajo debo tomar o dónde debo buscar? ¿Dónde debería vivir? ¿Con quién debo casarme para los que están todavía sin casarse? Muéstrame toda la escalera, todo el plan. Y Dios dice, no, solo voy a darte los primeros pasos, el siguiente paso. Y mientras lo tomes, pues lo que sigue. Una vez que Abraham da el primer paso, está en posición de escuchar acerca del siguiente paso. Pero muy seguido tú y yo nos encontramos al pie de las escaleras pidiendo algo así como, Dios, háblame, muéstrame todo el plan y a dónde me lleva esta escalera, estos pasos. Y Dios está diciendo, ¿por qué? No has dado el primer paso, no has dado el paso que tienes que dar por delante. Así no es como funciona esto. Te estoy pidiendo que avances, te estoy pidiendo que confieses, te estoy pidiendo que des, te estoy pidiendo que te rindas, que salgas de eso, que empieces a servir, que te bautices, que te sometas, que te deshagas de tu naturaleza de crítica, que te humilles, que luches contra ese pecado, que te sacrifiques. Sal de eso, vete de ahí. ¿Por qué miras hacia lo alto de las escaleras cuando te niegas a dar el paso que tienes por delante? Déjame preguntarte, ¿así estás tú? Y bueno, solamente llevamos unas cuantas palabras. El verso sigue diciendo, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Comenzar de nuevo. Abraham tiene 75 años. Está comenzando de nuevo. Hay una nueva investigación sobre la edad y la efectividad. Me pareció muy interesante. Los investigadores estudiaron cuál es la década más efectiva de una persona. La década de la vida en la que generas el mayor impacto. La mayoría de nosotros vamos a pensar o asumiríamos que es a los 30 o 40 años, ¿no? En la cima, un poco de experiencia, el poder adquisitivo tiende a ser mayor a los 40. Tu década más impactante y efectiva tiene que ser más o menos a la edad de 30 o 40. Así piensa la gente. Pues no lo es. La investigación ha descubierto que la década más efectiva de una persona, siempre que envejezca con gracia y que tenga buena salud, es la década más efectiva número 1 de una persona. ¿Sabes cuál es? Los 60. Eso es si envejecemos bien. Algunas personas se vuelven unos viejillos cascarrabias, ¿verdad? Criticones y se descartan a sí mismos. Pero si envejeces bien, eres positivo y te preocupas por las generaciones más jóvenes, tu década más efectiva será la de los 60 en adelante. La segunda década más efectiva de una persona es la de los 70 y la tercera, la de los 50. Una vez más, eso es si no te conviertes en un viejito gruñón y criticón. Aquí Dios toma a Abraham, que parece estar en el cuarto trimestre de su vida, 75 años, y Dios dice, no me importa la edad que tengas, estamos comenzando de nuevo, tus décadas más impactantes todavía están por salir, recargando baterías. El verso 2 dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esto es lo que se considera, no sé si lo has oído antes, pero se considera en la Biblia el pacto abrámico. Un pacto que hace 4000 años Dios hizo con Abraham, con este hombre. Vemos este pacto en las páginas de la Escritura, desde Éxodo hasta Apocalipsis. Sigue a los descendientes de Abraham el pueblo judío. Incluso lo vemos hoy en los titulares con el mismo Estado de Israel. Pacto abrámico. Un pacto. Una palabra que hemos oído, pero que con la que no estamos muy familiarizados. Es en parte por eso que creo que la mayoría de los matrimonios hoy en día son un desastre. Tasa de divorcio del 50%, y del 50% de los matrimonios que lo logran, muchos son bastante miserables. La razón es porque no entendemos
esto que llamamos pacto. Hoy vivimos en una sociedad muy contractual, de contrato. Y en muchos sentidos es bueno. Los contratos son geniales para los negocios. Si brindas este servicio, te compenso esta cantidad. Si trabajo allí, me pagarán esto. Los contratos son muy buenos para los negocios, pero son terribles en el matrimonio y en la iglesia. Muchos matrimonios, yo diría que la mayoría de los matrimonios, en algún nivel funcionan de manera contractual. Si tú haces esta parte de la vida familiar, yo haré esta otra parte. Si yo hago estas cosas, tú haces estas otras. Si tú no haces estas cosas, yo sentiré que estoy demasiado tirando de más, y los dos seremos infelices. Así que vamos a dividir todo esto en partes iguales. Y eso es un enfoque muy común y egoísta en el matrimonio. Yo supe de una boda donde los votos tenían literalmente como un contrato establecido. Alguien dijo ahí: yo daré mi 50% y tú tu 50%. Y los días que batalles y solo traigas 40%, yo voy a dar el 60%. ¡Qué generoso! Pero eso es un contrato muy común hoy en día. Tan común que muchas personas se acercan a Dios de esta manera. Esa es una mala religión. Si yo traigo esto y esto a la mesa, doy esta cantidad, hago estas cosas, estas promesas, estos sacramentos, estos sacrificios, Dios cumplirá su parte del trato y me mantendrá fuera del infierno. No. El matrimonio contractual y la religión de contrato son manipulación. Mira el pacto de Dios aquí. ¿Hay alguna cláusula de lo que acabamos de leer? ¿Te bendeciré cuando me bendigas? Eso no está ahí. Maldeciré a tus enemigos si oras así de bastante. No, no está ahí. El pacto de Dios con Abraham era simplemente lo que Dios iba a hacer por Abraham y cómo Dios iba a amar a Abraham y a sus descendientes. No había cláusulas. Algunos de nosotros cambiaríamos drásticamente nuestra vida si operáramos de esta manera en convenio de pacto. Dios no quiere una relación contractual contigo, porque eso no es una relación. Dios quiere una relación de pacto contigo, más allá de un contrato. Dios no nos llama a vivir juntos de manera contractual, sino de manera en un pacto. Si en mi matrimonio lleváramos la cuenta, un tiempo yo pensaría que yo voy ganando por todo lo que hago, y muchas otras veces mi esposa pensaría que ella ha hecho más. Por eso no debemos estar como marcando el score, ¿verdad? La puntuación. Yo llevo tanto y ella tanto, porque eso es lo peor que podemos hacer. Pero uno está en su mejor momento cuando sirve a su esposa o viceversa. Y encuentro más formas de amarla y bendecirla. No en función de lo que ella ha hecho. Pero cuando tomo la tentación de acercarme a ella de manera de un contrato o contractual, ¿por qué me trata así si yo lavé los platos, hice esto y aquello? Uno es miserable en esa mentalidad porque Dios nos diseñó para vivir en pacto. Dios ha hecho y vive en un pacto con nosotros. Yo no traigo nada a la mesa delante de Dios. Sin embargo, Dios nos da a Jesucristo. Dios bendice independientemente de la frecuencia con la que caigamos y fallemos una y otra vez. A esto es a lo que Dios nos llama, a ver su pacto con nosotros y luego reflejarlo en nuestras relaciones con las demás personas. Ahora, no significa que no tengamos límites, no significa que nunca operemos con contratos, pero en el matrimonio, la crianza de los hijos, la comunidad, la iglesia, reflejamos la relación de Dios con nosotros de esta manera. Me pregunto cuántos de nosotros somos miserables porque vivimos con una tarjeta como marcando la puntuación, ¿no? Llevando un marcador. Esas tarjetas de puntuación en el matrimonio, en la amistad, la familia, los hijos, no es la idea que vivamos así. Dejemos de llevar la cuenta. Tiremos el marcador. Dios lo hizo por nosotros. Lo hizo con nosotros. Dejemos de llevar una cuenta. Bueno, Juan, pero voy a perder, vivo con gente egoísta, no va a ser justo, voy a dar más de lo que yo recibo. Exactamente. Y entonces reflejarás a tu Padre Celestial en esos momentos. Déjame seguir. El verso 4 dice: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán.
Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Esto es curioso, gente que adquirieron en Harán. ¿Qué significa eso? La mayoría de los que leen esto piensan que eran esclavos, que esa gente que había juntado eran esclavos. Ciertamente es posible. La esclavitud era muy común durante este tiempo, muy diferente a la esclavitud moderna, claro. Pero es posible que Abraham tuviera sirvientes que trajo con él. Pero hay otra posibilidad. Creo que hay algo más en esto, en cuanto a quiénes eran estas personas. Pero no nos vamos a ocupar de eso ahora. Vamos a dejarlos que viajen con nosotros, ¿verdad? El verso 5 dice, y se dirigió a la tierra de Canaán. Él agarra cuerdas, ata su tienda, ve a través del campo, la llanura, y realmente quiere dejar esto. Probablemente no va a encontrar mejores tierras de cultivo en ningún otro lugar. Esta tierra donde está es tierra fértil. ¿Deberá en realidad dejarla? Sus ojos ven los templos paganos de la ciudad, donde pasó años adorando. ¿Realmente debe terminar con esa religión de la infancia? Mientras se dirigen hacia afuera, pasan por la tumba reciente de su padre. Una parte de él batalla mientras salen de la ciudad, siguiendo a un Dios que no conoce, no ha leído la Biblia, porque no hay Biblia en ese tiempo. De todos modos, con tiendas de campaña cargadas en camellos, viajan 250 millas o 400 kilómetros al sur, justo en medio del Israel moderno, a una zona llamada Moré. Hoy los arqueólogos creen que han encontrado exactamente el lugar donde se quedó Abraham. Cuando llegaron a Canaán, dice el texto, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu destino después de viajar? Acampar. En mi caso, llego al lugar donde me voy a quedar, desempaco y muchas veces pongo las cosas donde van a estar los siguientes días. Checo alrededor, me baño, ¿verdad? Y me dirijo a donde debo de ir. Si acabas de caminar unos 400 kilómetros, unas 250 millas, llegas a la ciudad y ¿qué haces? Pues hacer un campamento. O sea, te estableces ahí por los próximos días. Y empiezas a buscar dónde hay un lugar para comer por aquí. ¿Dónde está el mejor pozo para conseguir agua en aquel tiempo? ¿Dónde podemos comprar lo que necesitamos? ¿Qué hace Abraham? Construye un altar. Por eso creo que Abraham ha adquirido gente. Abraham es muy rápido para ir y adorar, muy rápido para señalar su atención a alguien mayor, mucho mayor que él. Un tema de la vida de Abraham es construir altares donde quiera que va. Alguien que hace eso, alguien que está constantemente señalando a alguien mucho mayor, tiende a reunir seguidores, porque hay un agujero en forma de Dios en todos nosotros. Y cuando nos encontramos con alguien que nos señala a Dios, ahí nos juntamos con esa persona. Por eso creo que Abraham está adquiriendo gente donde quiera que va. Él está construyendo altares, esencialmente organizando eventos de adoración, y la gente se siente atraída porque fue creada para eso. Tú y yo fuimos creados para adorar. El verso 8 dice, después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada en Betel, al occidente, y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Para los que aprenden de manera visual, de esto es lo que estamos hablando en 8 versos. Harán, Siquem, Moré y ahora Betel. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Termina aquí abajo. Ahora, la próxima semana lo seguiremos hasta llegar a Egipto, donde tomará algunas decisiones muy malas, pero acamparemos aquí con Abraham durante la semana. Solo llevamos 9 versos sobre la vida de Abraham, pero ya estamos aprendiendo algo. ¿Cómo sigues
la guianza de Dios? ¿Cómo sigues la guía de Dios? Él te va a guiar a ti y a mí este año. Él nos va a guiar juntos en este año también. Creo que Dios tiene algo para nosotros, cosas específicas a las que nos está llevando a ti y a mí. ¿Cómo seguimos la dirección de Dios? Número 1, escucha a Dios. Hasta ahora, en este texto, Abraham no ha hablado. Estoy seguro de que oró a Dios y habló, pero aún no hay registros de las palabras de Abraham. Solo ha escuchado. ¿Cómo eres tú en esto? ¿Estás escuchando a Dios? El año pasado te dije que sentí que Dios me estaba indicando estas 3 cosas para mí en los siguientes días y meses y años. No tengas miedo, no te preocupes y no ignores a Dios. O sea, escúchalo. ¿Estás en su palabra buscando convicción, buscando ser desafiado? ¿Te estás poniendo bajo la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Estás permitiendo que los líderes que Dios puso en tu vida te impulsen? ¿O tiendes a tomar decisiones basadas en ti? Solo quisiera que te informaras mejor en esto, porque aquí hay una buena manera de saber si estás escuchando a Dios. ¿Con qué frecuencia actúas sumisamente fuera de tu voluntad porque crees que Dios te está guiando a hacer algo? ¿Estás escuchando su palabra en comunidad? Número 2. Vive en una tienda de campaña. Por favor, no vayas a ir a comprar una tienda de campaña, ¿ok? Estamos hablando en sentido figurado. Pero hay un tema en las Escrituras sobre tiendas vivientes. Hay una importante fiesta judía. Jesús la celebraba, donde el pueblo de Dios acampaba en tiendas para recordarse a sí mismos que la vida no es permanente. Jesús dijo que celebraremos esta fiesta. De cierta manera, estos cuerpos donde vivimos son tiendas temporales. Se rompen y se desgastan. Y un día vamos a recibir cuerpos nuevos. Esto dice la palabra de Dios. Pero aún así, vamos a mirar hacia atrás a estas tiendas y recordaremos que fuimos habitantes en la tierra, en tiendas pasajeras. Servimos a un Dios que se mueve, que sacude las cosas, que revuelve las cosas que están ahí muy acomodaditas, que nos empuja fuera de la comodidad. El llamado de Dios está más allá de las fronteras de nuestra comodidad. Hay algo acerca de vivir esta vida como si fuera una tienda de campaña. Claro, estoy aquí defendiendo mi causa porque aquí es donde Dios me tiene. Pero vivo en una tienda de campaña. Si el maestro me llama a otro lado, haré las maletas. No significa que no planifiques echar raíces donde estás. Claro, echa raíces ahí donde, en tu trabajo, en donde vives. No significa que no te establezcas para tener esto a largo plazo. Las Escrituras no nos alientan a vivir como un joven moderno sin compromisos. Plantamos raíces, hacemos compromisos, pero como habitantes de una tienda de campaña, estamos listos para que Dios se mueva en cualquier momento. Y número 3, construye altares donde quiera que vayas. Por favor, no seas raro y pongas una montaña de piedras ahí en tu escritorio mañana, en donde trabajas, en tu oficina, ¿verdad? Y digas, mi pastor dijo que construyan un altar aquí, jefe. No es de eso lo que estamos hablando. ¿Qué es un altar? Un altar era un lugar para encontrarse con Dios, un lugar para sacrificar, un lugar para adorar y orar. Al principio, Abraham obtuvo algo que a nosotros nos cuesta conseguir. Donde quiera que vayamos, lo que sea que hagamos, Abraham lo iba a hacer espiritual. Estoy aquí, sí, Dios me tiene aquí. Por eso voy a adorar aquí donde estoy. Voy a sacrificarme aquí donde estoy, encontrarme con Dios aquí. Hay algo en esta mentalidad y corazón que a Dios le encanta dirigir de maneras especiales. Tienes esas cosas con las que batallas. Tal vez odies esa oficina donde estás y ya estás contando los días para la jubilación o para que te transfieran a otro lugar. Tal vez en casa con niños pequeños a los que aprecias mucho y amas, pero a veces te agobian, persiguiéndolos con los pañales todo el día, ¿verdad? O sintiendo que estás desperdiciando tus dones. Hay un largo viaje al trabajo, la construcción es terrible. Construye un altar allí. Dios te tiene allí. Reúnete con Él, sacrifica por Él, sé creativo.
Haz todo la vida lo que es espiritual. Te sorprendería saber con qué frecuencia a Dios le encanta hablar en esos momentos. En nuestro staff, por ejemplo, hemos construido un altar. Es decir, todos los días como a las 11:36 de la mañana, mi teléfono debe sonar para recordarme que debo de orar. Y oramos juntos por este verso en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todo es de Él. Todo es para Él. Ya sea perseguir a niños con pañales por una casa, o dirigir reuniones de equipo, estructurar acuerdos, andar en la construcción, no sé. Todo es de Él, por Él y para Él. Y también a las 3 de la tarde por Facebook hacemos oración. Así que construye un altar donde quiera que vayas. Busca encontrarte con Él. Adóralo. Ya lo verás. Esa es la mejor posición para estar escuchando a Dios y seguir su dirección. La semana pasada estaba platicando con alguien de cómo empezó mi carrera hasta llegar a lo que ahora hago. Acepté y recibí a Cristo a los 10 años. Luego a los 15 años estaba en una reunión donde preguntaron al final del mensaje, ¿quién quiere dedicar su vida para trabajar para Dios de tiempo completo? Oír eso fue más de lo que yo podía soñar. Y yo levanté mi mano. No me acuerdo que haya habido un seguimiento a mi decisión. Esa no era la costumbre o la meta del predicador de ese día. Pero luego, después de estudiar primaria, secundaria, hasta llegar al segundo año de ingeniería, sentí que no era por ahí donde debía de ir. Me refiero a la carrera correcta. Oré y le decía a Dios, Dios, si tan solo pudieras hablarme y pudiera oír tu voz para saber qué hacer. De niño había escuchado que si alguien quería prepararse para ser misionero o pastor, había una escuela muy padre. Y en esos días de mi oración, Dios me dirigió hacia mi primer paso. No oí su voz audible, solo sabía que me había entregado para que Él hiciera de mi vida como Él quisiera. Tenía que confiar, aprender un idioma que no era el mío, estudiar, prepararme y buscar recursos para pagar mi escuela. Y Dios ha sido bueno. Igual que tú, he tenido que trabajar en muchas cosas. En mi primer semestre en la escuela bíblica, mis patrocinadores ya no pudieron pagar. Y ahí empezó mi carrera. Un trapeador y una escoba. Eso me iba a ayudar a lograrlo, limpiando un edificio, trabajando para pagar mi semestre. Igual que otras cosas como la música, por ejemplo, era otra pequeña parte. Luego me casé con mi esposa, tenemos 4 hijos. He trabajado en muchas cosas, en panaderías, en un hotel de bellboy, limpiando edificios, casas, en la construcción, poniendo alfombra, pintando, repartiendo, de cargador, limpiando un boliche de noche. Pero en medio de lo cotidiano, siempre hay un primer paso que dar. Luego alguien me invitó una vez a dar un mensaje y después del tiempo a ser pastor de música, luego de jóvenes y ahora de adultos. Y en cada paso ha habido una oración de entrega, de adoración y de perdón. Pero Dios no me mostró todo mi futuro y todo su plan para mi vida desde el primer día. Solo el siguiente paso. Y Él está haciendo lo mismo contigo. Da ese paso con fe. Dejemos de querer mirar todo el futuro, la escalera, ¿verdad? Y centrémonos en el siguiente paso al que Dios nos llama. Toda esta carrera, toda esta escalera es más hermosa al verla después de que Él nos ha llevado un poco más arriba. Y afortunadamente, Él es un Dios de pacto, que nos ama y camina con nosotros a pesar de lo mucho que nos esforzamos. Somos como Abraham, paganos inútiles que no aportamos nada y sin embargo Él nos ama. ¿Cómo podemos demorarnos cuando el Todopoderoso nos está llamando y nos quiere guiar? Entonces, ¿qué debemos hacer? Piensa un poco. ¿A qué paso te está llamando Dios para dar a continuación? ¿Escucharlo más? ¿Vivir en una tienda de campaña? Quizá tú rendir tus planes para que tú conozcas los planes de Dios, pero sobre todo que en cada etapa podamos construir altares, tiempos de entrega, tiempos de adoración para Dios.
Qué bueno que pudiste conectarte con nosotros hoy. Espero que hayas disfrutado estos momentos y sobre todo descubriendo lo que Dios tiene para ti en este año. Te invitamos a que vengas en persona a las reuniones que tenemos para ti. Y también si quieres dar a la obra de Dios, aquí te dejo la información. Dios te bendiga y pasa una buena semana.